Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás, y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistas, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Daniela Young, marketer, emprendedora y activista social. Ella manejó diferentes marcas, emprendió su propio negocio y dio un giro en su vida para trabajar en pro de la sociedad. En esta charla, Daniela nos comparte su viaje de descubrimiento personal y cómo es dedicarse a ayudar a los demás. Ayudar a los otros a mí me ha ayudado a ser una mejor persona yo misma. Creo que me ha ayudado a terminar de descubrirme y encontrar cómo puedo mejorarme. Te puedes reinventar cuantas veces quieras en el camino, no pasa nada. Y si hoy intentaste algo y no te funcionó, pues mañana rompes la hoja y puedes volver a comenzar. Si tú también quieres formar parte de este show y contarnos eso bueno que estás haciendo, será un placer platicar contigo. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. Hola Daniela, muchas gracias por estar aquí y compartirnos tu experiencia como marketer y activista. Es un placer platicar contigo y espero que tengamos una charla lo más relajada y divertida posible. Quiero empezar preguntándote por la primera acción social que recuerdas haber hecho y qué sentiste al hacerla. Hola Memo, gracias por invitarme y bueno, yo también espero que disfrutemos mucho de la plática del día de hoy. La primera acción social que hice fue que organizamos una colecta con la gente que iba conmigo en prepa y con amigos de mis papás y con amigos de conocidos para recaudar fondos para llevar juguetes a niños de los poblados de donde vivía en ese entonces, que, bueno, olvidé esa parte. Yo vengo de Veracruz, de Mina, que tú conoces bastante bien. Sí. Vengo del sur, y en esta parte hay varias comunidades y poblados que están cerca, que pues hay personas con escasos recursos y hay muchas diferencias de niveles económicos, de clases económicas. Entonces, yo tenía un poco la espinita de que en estos lugares había mucha gente en situación de pobreza, perdón. Conocía un poco porque había visitado con mi mamá y así, entonces tenía yo como la espinita de decir, podemos hacer algo aquí. Y de un día a otro se me ocurrió que el, el Día de Reyes era una buena idea para poderles llevar un regalito y una sorpresa y poder hacer algo para los niños de esas comunidades. Entonces, pues de la nada, empecé a platicarlo con mis amigas en ese entonces y ellas me dijeron, pues sí, si quieres, y empezamos a vender dulces. Eso fue lo primero que hicimos, ahora que me Ok. acuerdo bien. Vendíamos dulces en la prepa, a la hora del receso, y estos dulces, pues recuperábamos dinero y empezamos a pedir juguetes. Entonces hubo algunas personas que nos dieron juguetes, hubo otros que solo compraban dulces y ya está. Y de ahí empezamos a hacer más cosas, porque al principio yo era la loquita del grupo que quería hacer cosas, pero de ahí como que los demás se fueron involucrando y conseguimos botargas y pedíamos dinero en el Parque Juárez, me parece, en el centro, con las Ok. botargas, y entonces pedíamos dinero y vendíamos dulces y hacíamos cosas los sábados y así. Y bueno, una cosa llevó a la otra y esto nos habrá tomado yo creo como un mes, 3 semanas. Y también hubo gente de nuestra familia que entre que nos donó juguetes, ropa, dinero, y esto nos hizo que al final tuviéramos una cantidad considerable de cosas. Y entonces, pues después teníamos que conseguir cómo transportar todo, ¿sabes? Y además con el dinero que habíamos conseguido, pues compramos juguetes con lo que nos faltaban. Y entonces, bueno, como teníamos una cantidad considerable de cosas, después fue como, bueno, ¿y ahora cómo los llevamos? Y entonces, pues ahí fuimos involucrando a más gente, porque el papá de una de las chicas del grupo nos prestó una camioneta y fue bastante agradable porque al final el Día de Reyes, ese fin de semana nos subimos todos a la camioneta de Redilas para ir a entregar los juguetes. E incluso había algunos papás que iban y teníamos
una cantidad considerable de cosas, tanto que no solo fuimos a una comunidad, sino fuimos a dos. Llevamos piñatas, llevamos pastel, y entonces pues fue bastante sorprendente ver cómo con una sola idea puedes hacer pues cosas importantes y ver la cara de los niños que estaban contentos y ver que todo el mundo estaba disfrutándolo realmente, porque incluso nosotros lo disfrutamos un montón, porque pues entre la piñata, la música, el pasar un momento agradable, porque no era solo el llevar el juguete, sino el te invito a participar y a compartir un momento agradable y algo que te saque de tu cotidiano, que a veces pues es lo más complicado. A veces vives un cotidiano bastante monótono y el que hay algo como diferente, pues te ayuda. Claro. Y, o sea, a ti se te ocurre la idea y entonces llamas a más gente y así es como lo hacen, ¿no? Por primera vez. Sí, 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 o sea, yo al principio le habré dicho al círculo como más cercano de amigos y de ahí hubo otros que preguntaron cómo te ayudo y de ahí era el amigo del amigo y bueno, sí invité a algunas personas, pero fue principalmente a familiares o gente que yo sabía que podía contribuir un poco más financieramente, ¿sabes? Claro, sí, que podían Sí. como echar más la mano, ¿no? Sí, 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 principalmente para eso, pero el resto fue solo como gente que quiso participar, porque no había nada establecido, eso fue lo padre en esta primera acción, porque sí, 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 o sea, lo padre fue que no había un objetivo, sí había un objetivo que era llevar juguetes a los niños, pero de ahí en fuera no había un objetivo de necesito 50 X cantidad. muñecas, 30 carritos, eso no existía, entonces como era bastante libre, pues yo creo que por eso fue más orgánico y como más bonito, porque solo era un grupo de personas que querían hacer algo bueno y vamos a ver lo que saliera, ¿sabes? O sea, era riesgoso ahora que lo pienso, porque si me hubiese encontrado con 200 niños y solo tenía 100 muñecas, pues ya hubiésemos visto cómo hacíamos, ¿sabes? Pero pues ni lo pensé, o sea, solo salió de una buena idea y ya está. Ok, súper. Sí, que es la buena intención la que mueve eso, ¿no? Principalmente hacer algo debe de nacer desde, pues, la buena onda, ¿no? Sí, y era una intención bastante pura, la verdad, o sea, con muchísima inocencia, porque a mí siempre me había llamado la atención ver cómo podías ayudar a la gente o cómo podías hacer algo o así, pero realmente eh, nunca había hecho nada en concreto hasta ese momento y pues viene sí de decir, ¿cómo hago algo bueno por esos niños que yo vi que pues tenían la ropa un poco sucia, desgarrada y que parecía que no le estaban pasando tan bien? Ya. Y de ahí, ¿continuaste haciendo esto o el camino dio un giro distinto? Sí, todo era siempre un poco enfocado a la parte social y altruista de vengo un día, te ayudo a pasar un buen rato y vengo y te ayudo a, como decía hace rato, a mejorar tu cotidiano y principalmente basado en donaciones. Ok, Casi todo lo que había hecho era basado en donaciones y en ayuda de los demás. Y cuando estaba en la universidad participé en varios voluntariados. Participé en voluntariados en asociaciones como Soñar Despierto o Doctor Sonrisas, que Soñar Despierto lo que hace es eso, organizar programas y festividad, participar en festividades y eventos importantes como Día de Reyes, Navidad, el Día del Niño, participábamos ayudando a pintar escuelas y hacer como actividades pues de acompañamiento a estos niños. ya. Entonces, ¿cómo pasas de esto al marketing? Que muchas veces dicen, no, pues el marketing es el arte de vender y poner productos y solamente fijarse en el profit y en que haya resultados, visitas, lo que sea. Bueno, ¿Cómo te involucras en eso? bueno, a ver, o sea, cuando yo hacía todo esto, era de la mano a tener una vida normal, digamos, que bueno, ayudar a la gente es tener una vida normal. La otra acción que no te dije es que hacíamos visitas a hospitales con Doctor Sonrisas de niños con cáncer. Esa Ok, era la segunda acción, antes de que lo olvide. Yo tenía una vida clásica en la que ya estudiaba marketing, o sea, yo en la universidad estudié negocios internacionales y estudié después marketing como segunda carrera. ok, ¿Por qué? Porque
Estudié negocios con la idea de que, sí, me gustaba viajar, quería importar y exportar cosas y entonces me gustaban los idiomas y pues eso estaba bien. Estudié eso porque según yo era lo que me gustaba, pero nunca lo había experimentado realmente, como mucha gente cuando tienes 17, 18 años y tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida. Sí, Entonces, de ahí viene para mí el qué voy a estudiar. Y cuando estaba ya en negocios, a la mitad de la carrera, me di cuenta que tenía muchas materias de tronco común con la carrera de marketing y que el marketing me gustaba mucho y entonces decidí estudiar marketing también. Pero, y bueno, al final fue de lo que trabajé más y lo que puedo decir que tengo más experiencia. Pero estudié marketing porque me llamaba mucho la atención toda la parte cualitativa, la experiencia de consumidor, toda la investigación de mercado, el escuchar a la gente. O sea, yo creo que a mí lo que más me gusta del marketing es eso, que puedes conocer al consumidor, saber lo que quiere y que creo que puedes entrar en su cabeza tanto para lo bueno como para lo malo, ¿sabes? O sea, y que pues depende de ti. Yo en ese momento no pensaba en, claro, porque lo que hay que hacer es marketing social. O sea, sí, no, digamos, porque tampoco estaba tan de moda, pero sí, no estudié marketing pensando en, ¿cómo voy a sacarle dinero a toda la gente? O sea, sino era, ¿cómo conozco más al consumidor? ¿Cómo aprendo cosas? Y pues también era porque yo quería sacarle el mayor provecho posible a mis 4 años de universidad y porque tenía que hacer todo bien y quería hacerlo más con lo menos. O sea, realmente de ahí viene un poco, de un poco esa ambición de qué más puedo hacer y cómo hago esto y cómo hago el otro, pero al mismo tiempo al lado tenía yo la parte social que pues siempre he tenido y que platicaba el otro día con mi mamá un poco de esto y me decía, pues es que siempre he estado ahí, o sea, desde que estaba chiquita era como, sí, pero ¿y cómo puedo ayudar al otro? ¿Y cómo puedo hacer cosas? Y eran cosas que venían, o sea, que eran como un poco naturales, si quieres. Siempre he estado muy preocupada por aportar un poco a los demás y por ayudar un poco al otro, pero sin darme mucho cuenta, ¿sabes? O sea, te digo sí, que era esa más. fue una retroalimentación que me hicieron en casa, pero no es algo que yo haya dicho, claro, porque desde que tenía 3 años así era. O sea, no, eso no lo sé, pero, pero pues intentaba seguirlo haciendo. O sea, al mismo tiempo, mientras estaba en la universidad, intentaba seguirlo haciendo y hacíamos las visitas con los niños y me tocaba mucho y me gustaba, pero ese es el punto, que yo en ese entonces pensaba que pues no era tan fácil vivir de eso y que pues estaba bien como hobby, pero de ahí en fuera no me había encontrado como la respuestita de, claro, ¿y cómo hago para poder vivir de ayudar, sabes? No, pues eso no se hace, es como hobby, lo puedo hacer como, ¿cómo se llamaba esto? Pues sí, eran voluntariados o eran las materias de opción que yo tenía y lo hacía en mis ratos libres, nada más. Sí, porque muchas veces dicen, no, es que pues no puedes vivir de ayudar a los demás y tienes que tener una carrera o tienes que hacer dinero o tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Claro. Pero de ahí cambia, ¿no? O sea, cambia tu perspectiva de decir, bueno, no voy a hacer marketing, voy a hacer más activismo social como tal. ¿Cómo, Sí, cómo va sucediendo eso? sí, claro, lo que dices es totalmente cierto. Yo había hecho como todo el deber ser y lo que la gente te dice que tienes que hacer. Yo la historia del tienes que estudiar, te tienes que graduar, tienes que trabajar y de ahí puedes ser millonario, yo me la compré, así de la A a la Z, toda. Ok, Entonces, pues terminé la universidad. Cuando terminé la universidad, puse un restaurante de comida saludable que después fue un restaurant bar. ok, Cuando salí de la universidad, de hecho fue el proyecto para graduarme en la universidad y lo tuve un buen rato, estuve trabajando en Jalapa en ese entonces, lo, eh, sí, lo tuvimos como año y medio yo creo, y ya después de esto dije, bueno, a ver, ¿qué más puedo hacer? Porque en ese entonces también era cuando todo lo de la delincuencia empezaba más fuerte y no era tan seguro seguirlo teniendo. Entonces, pues el lugar ya no estaba bien y todo, y dejamos de tenerlo y fue como, bueno, ¿ahora qué sigue? Entonces, sí, después de eso, trabajé un poco
en Jalapa en gobierno. Después me di cuenta que no me gustaba para nada. Pero bueno, de todo aprendí mucho, ¿eh? Pero Claro. después de eso, decidí que quería moverme de ciudad y me fui a vivir a Ciudad de México. Y en Ciudad de México trabajaba en Kraft Heinz como coordinadora de marcas de baby food y de salsa tabasco, que nada que Ok. ver con la parte social tampoco. Pero bueno, Sí. trabajé ahí un buen rato y con ellos pues fue una gran escuela porque aprendí un montón de cosas, o sea, eso es totalmente cierto. Pero empecé llevando baby food, que son papillas, alimentos para bebés, y pues era divertido el manejar diferentes marcas. Bueno, era más divertido Salsa Tabasco porque había que hacer muchos eventos de relaciones públicas, encontrar mucha gente, buscar influencers, buscar técnicas de venta. Todo eso estaba muy bien. Y Sí, está increíble cuando tienes, no sé ni qué edad tenía, pero cuando tienes entre 20 24 años más o menos, es bastante divertido. claro. Pero yo al final llegaba a mi casa y no estaba totalmente satisfecha de mi día. O sea, estaba bien, trabajaba mucho, hacía eso todo el día y después en la noche era como, ok, hoy organicé un evento de relaciones públicas que va a darle mucho dinero a alguien y no hay nada más. O sea, para mí no tenía un fondo, ¿sabes? Ok. No tenía, no tenía un trasfondo directo y no le encontraba tanto significado. Para cualquiera hubiese estado muy bien porque hacía cosas muy divertidas. O sea, me tocó la fusión de Heinz con Kraft, que fue cuando ellos compraron Kraft. Entonces Ok. me tocó grabar un comercial con ellos de Kool-Aid y hacer cosas que son muy divertidas cuando estás empezando, ¿sabes? Y digo, Sí, no me quejo para nada porque aprendí un montón, como ya te dije 3 veces, pero, sí. eh, pero a mí me seguía haciendo falta algo. Me hacía O- falta algo más y entonces pues decidí que quería hacer algo más y dejé de trabajar ahí porque no me hacía 100% feliz y tenía la espinita de, bueno, a ver, lo social te gusta porque en ese camino seguía haciendo voluntariados y seguía haciendo cosas y todo en mis ratos libres y en mis fines de semana. Sí, Pero pues seguía buscando como qué era eso que me gustaba más. Y busqué cosas como en lo social en ese entonces, pero la mayoría me pedían que hubiese estudiado sociología o que hubiese estudiado derecho o que tuviera como conocimientos un poco más académicos, digamos, del ámbito social para que no fuera solo un voluntariado, para que no fuera solo una experiencia pues normal. sí. Y entonces pues decidí que si era como lo que tenían para ofrecerme, pues igual iba a ser un voluntariado. Pero en lo que estuve buscando, porque en ese momento decidí que no iba solo a intentarlo así, o sea, dije, a ver, dices que te quieres dedicar a lo social y que entonces lo quieres cambiar y todo. Bueno, cuando te digo esto, yo estuve trabajando ahí 3 años, ¿eh? O sea, Claro. Oye, y en tu experiencia laboral, ¿tuviste la oportunidad como de realizar a través de esa empresa alguna acción social o alguna campaña o implementar algo bueno dentro de estos grupos? sí hice algunas cosas sociales, no tanto como me hubiese gustado, pero con Baby Food hicimos donaciones de alimento para bebé y de ropa a niños de orfanatos como Ujú. programa. Y yo creo, pero no me acuerdo exactamente los detalles, porque nos aliamos a varias marcas para Pampers, con pañales, para donar un porcentaje también a niños de escasos recursos y de casas hogares. Y ellos hacían otro programa de nutrialimentos o el nombre no lo conozco exactamente, pero lo que hacían era hacer bolsitas como de nutrialimentos para enviarlos a países de África y países con muchos problemas de alimentación, de Ok, hambruna. Y yo participé era como parte de una conferencia, o sea, de un encuentro regional de todos los empleados. ya. Hacíamos como las bolsitas y esto, pero alguna acción concreta, solo social,
No, yo intentaba meter como mi parte de hablemos de lo natural y hablemos de la parte social y así. Hace poco encontré unos videos en los que ya intentaba como buscarle esta parte de quiero que todo sea más orgánico, quiero que todo hable más del amor, del bienestar y de todo esto, y lo intentaba hacer. O sea, yo ponía mi granito de arena en cada cosa que hacía, y si me voy más al detalle, pues hasta en las publicaciones de redes sociales y en las promociones y así. O sea, cuando hacíamos promociones o enlaces con marcas, buscábamos marcas que fueran locales, por ejemplo. Sí, O sea, buscábamos marcas del DF y que fueran mexicanas. Y entonces, bueno, sí, vamos a trabajar con un chocolate para salsa Tabasco, pero que sea un chocolate más local. O todas estas cosas, yo ponía atención a esos pequeños cuidados, a esos detallitos pequeños. Igual en los posteos de Facebook, si quieres. O sea, había la parte de redes sociales, pues siempre buscaba ponerle como mi toque, pero no era algo 100% social ni que me llenara tanto. Entonces, pues el proceso fue que, una, empecé a tener más chamba porque tenía yo mucho más trabajo, porque empecé a tener más responsabilidad, tenía más marcas, había menos gente, y sí. entonces me empecé a sentir muy a tope y como muy involucrada a solo hacer ese trabajo y dejar de lado todo esto que a mí me gustaba, toda mi parte social, y tener tiempo para el fin de semana hacer mis cosas y así. Y entonces dije, bueno, estás demasiado a tope y demasiado cansada por algo que no te está aportando más, porque si fuera cuando es un trabajo que te llena al 100%, pues no importa tanto si trabajas, o bueno, para mí, ¿eh? No lo ves como Sí, trabajo. O sea, si trabajas más de 10 horas por día, pues está bien, porque te llena al 100%. Y dije, es que eso no lo tienes. Y yo la verdad es que no era feliz con eso. Entonces dije, bueno, a ver, no eres feliz, entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? Porque nada más te quejas y no hay nada más. ok. Entonces, te digo, tenía 3 años ahí y dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? Entonces empecé a buscar voluntariados, trabajos, un montón de cosas. Y al final encontré una asociación en Chiapas que me dijo que sí, porque a ellos les servía mi parte de marketing y les servía que yo supiera de ventas y que supiera de administración y que supiera de todas estas cosas, porque ellos tenían un proyecto productivo con niños y adolescentes. Ok, Y sí, es un proyecto productivo porque es una panadería participativa, y a ok. ellos les servía porque estaban buscando un coordinador para el proyecto y necesitaban crear toda esta parte de estrategias de redes sociales y la estrategia de ventas. Y entonces ellos necesitaban a alguien como yo. Y eso a mí me Y funcionaba. sí, y tú necesitabas a alguien como ellos, ¿no? Y yo, exacto. Entonces fue como el clic que la lucecita al final del camino, que dije, ok, está bien, lo voy a hacer. Y la Ok, verdad es que era cambiar totalmente, porque tenía que mudarme. Cuando yo tomé la decisión, a ver, si no me equivoco, yo decidí hacer esto en diciembre. ok, Decidí hacer esto en diciembre, y pues me iba a quedar 2, 3 meses en lo que podía moverme y todo. Yo me habré movido en ok. marzo del año siguiente, pero pues tenía que cambiar todo porque tenía que mudarme de ciudad, tenía que comenzar de nuevo, y entonces pues te toca todo este camino de, ok, ahora tengo que renunciar. Ajá, ¿y cómo vamos a hacer eso? Sí, Entonces, pues bueno, me tocó toda esta parte de aceptación y de decir, ¿cómo lo haces? Y pues si quieres eso, inténtalo, no importa ni el qué dirán, ni el cómo lo van a ver los demás, ni todo esto. Y entonces, pues, di el salto, digamos, y principalmente porque yo lo que quería era probar si realmente eso era lo que me gustaba. Esta vez no quería hacerle como cuando tenía 17, que decidí estudiar negocios porque eso era lo que estaba bien y porque eso creía que era. Esta vez dije, ok, si quieres cambiarlo totalmente, pruébalo. Y claro. entonces llegué y al principio hice un mes de voluntariado y después me contrataron, porque ese era el trato, hacer Ok, un rato de voluntariado y ya después ellos pudieran contratarme. Pero fue un cambio bastante fuerte, porque si hablo de detalles, o sea, también lo que ellos me iban a pagar como asociación y todo, no era lo mismo que lo que yo ganaba antes. Entonces, pues también eso fue un cambio, el decir, ok, no importa.
O sea, me acuerdo perfecto a mi papá diciéndome, claro, vas a renunciar porque te van a pagar más. Y yo, Sí, no. es lo que pasa de renuncias, te mueves de tu chamba porque te van a pagar más y en este caso es renuncio a mi chamba porque quiero ser más feliz, supongo. Sí, exacto. Es, pero renuncio porque lo que estoy haciendo ahora no me hace feliz y porque quiero probar qué es lo que sí me hace feliz. Claro, Entonces es porque quiero intentar algo más y porque estoy casi segura que esto me va a gustar más. Entonces, bueno, es como bastante, sí, me voy a acordar toda la vida de su cara de, ok, no lo entiendo, pero si tú quieres hacerlo, está bien. Entonces, bueno, eh, ya me mudé y empecé a trabajar para, la asociación se llama Chantic Tac Tajincutic, que es una asociación que significa aprender jugando. ok, Está en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Trabaja con niños y adolescentes en situación de calle porque desafortunadamente en San Cris y en algunos otros municipios de Chiapas, algo real es que el trabajo de los niños es parte del ingreso de las familias. sí, Entonces, pues realmente los niños tienen que trabajar para ayudar a sus papás, darles dinero y todo, y les ayudan generalmente las personas que han ido. Cuando vas a San Cristóbal, en el andador principal, vas a ver a muchos niños vendiendo pulseritas, o vendiendo juguetes, o vendiendo chales con las mamás. Entonces, esta asociación lo que hace es darle becas a esos niños para que ellos no tengan que estar en situación de calle. O sea, bueno, contribuyen de la manera que ellos pueden para que con la beca que ellos les dan, los niños vengan a la asociación a tomar cursos, toman en la asociación cursos relacionados con turismo, porque bueno, San Cristóbal es una ciudad que vive de turismo, entonces toman cursos relacionados con turismo, digamos, tomaban inglés, informática, fotografía, camarería, porque pues como es una realidad que los niños tal vez van a trabajar, es como te doy las herramientas para que ese trabajo que vas a hacer lo hagas de la mejor forma posible y que te paguen un poco mejor porque tienes un poco más de capacidades. claro. Porque sí, tu perfil tal vez es un poco más profesionalizado, aunque es triste porque eres niño, pero bueno, a ver, niños, la mayoría tienen, creo que el más pequeño que aceptan es como de 8 años, pero para que puedan trabajar en cosas de cocina o cosas un poco más formales, los contratan a partir de 14, digo, tampoco es que esté Ok, tan bien, pero así es. Y bueno, y sí, también les dan cursos de panadería. Entonces, ok. cuando yo estuve ahí, ellos lo que hicimos fue que les dábamos también cursos de marketing y de ventas. Ahí es donde usas esa experiencia. Sí, claro, y también para la panadería, porque la panadería había que continuar a montarla, o sea, el proyecto existía, ya tenían un logo, ya había cosas que existían, pero había muchas otras que no, como las promociones, los precios, y en ese entonces, pues ellos, como muchas asociaciones, trabajan y se mantienen de acuerdo a financiamientos. Y en ese Ok, entonces montamos todo un dossier para, sí, toda una convocatoria para un financiamiento de Walmart ok, en ese entonces. Y también esa parte de, bueno, conocer todo lo administrativo me ha ayudado a que todo estuviera bien, a que todo estuviera mucho mejor, mucho, que se construyera mejor. Y bueno, la parte de los cursos de marketing fue una parte increíble. Yo era la más feliz del mundo porque los niños tienen muchos conocimientos que ni siquiera saben que tienen, porque ya tienen experiencia de mercado, digamos. Había sí, muchos que me decían, ah, claro, porque entonces el costo de venta es tanto y entonces, entonces mi papá no está calculando bien el precio de los chorros. Entonces no sí. estamos ganando porque entonces no estamos poniendo la bolsita del empaque y la servilleta y el no sé, y todo esto era increíble porque decía, claro, a 10 años no sabía todo eso y entonces pues tienen muchas más herramientas de las que podemos creer y el que puedas como explotar ese potencial desde que son chiquititos es súper bueno. También también la parte de hacíamos prácticas de cómo tenían que vender
y lo que tenían que decir y cómo tenían que presentarse. Y ellos hacían sus prácticas también de panadería y de cómo ser meseros. Y bueno, por la tarde tenían que ir a la escuela, esa era la condición. Tenían ellos, su beca es de 500 pesos, bueno, tal vez ahora ya es más, ¿eh? Pero tenían 500 pesos, que tampoco es tanto, pero eso ayuda un poco a las familias a tener un ingreso. Y bueno, algunos tenían 2, 3 niños que iban a la asociación, entonces eso ya ayudaba un poquito más. Claro, Y iban a, por las tardes iban a la escuela. Entonces, pues ese era un poco el trato, que tenían que seguirse formando y tenían muchas ayudas y también podían conocer que había otras cosas, saber que el panorama era mucho más grande, porque a fin de año tenían un viaje a conocer alguna otra ciudad. Cuando yo estuve fuimos a Ciudad de México ok, y ellos estaban súper contentos porque fueron a conocer Bellas Artes, conocieron calles grandes, había algunos que nunca habían viajado en autobús más de 30 minutos, fuimos a un parque, sí, como un parque de diversiones, entonces es totalmente salir de tu contexto y darte cuenta que puedes aspirar a más. Entonces claro. muchos de los niños que trabajaban ahí, ellos se quedaban como practicantes y varios de ellos empezaron, cuando ya adquirían capacidades, empezaban a trabajar en la panadería, por ejemplo. Entonces, ya trabajando, pues tenían un salario. Sí, Muchos de ellos y había otros que... Hay uno de ellos que ahora es asistente del profe que da las clases de foto. Entonces, pues iban adquiriendo como más capacidades técnicas, si quieres, pero que al final esas capacidades técnicas los ayudan a salir adelante en su contexto. Y bueno, al claro. mismo tiempo, en ese momento que estuve en Chiapas, eh, decidí seguir utilizando los conocimientos de marketing y estuve trabajando para una empresa que trabaja con textiles. Es una boutique que trabaja con moda artesanal mexicana, pero ellos lo que hacen es volverla un poco más contemporánea. Entonces yo a ellos les ayudaba con la parte de investigación de mercado, a mejorar las estrategias de venta y la parte más bonita eran las entrevistas de profundidad, porque ellos querían saber qué era lo que sus artesanas necesitaban, qué les Ok, hacía falta en su contexto de vida y cómo podían mejorar el contexto de vida que ellas tenían y también qué más había para hacer en sus comunidades. Entonces, bueno, además de saber todo lo clásico, si el ambiente de trabajo les gustaba, si lo que les estaban pagando estaba bien, si tenían como ideas nuevas, toda esta parte. ok, Entonces, pues eso me permitió conocer muchas de las comunidades que hay en Chiapas porque ellas me contaban lo que les gustaba, lo que no, y qué era lo que ellos soñaban y a lo que ellas aspiraban. Entonces esta fue la parte más bonita y es lo que a mí me gusta más del marketing, como conocer a la gente. ok. Oye, Daniela, ¿y qué pasa después? O sea, termina tu experiencia en Chiapas y ¿qué sigue? Después de esta parte, cuando estaba en Chiapas, ahí decidí que sí, que eso era lo que me gustaba y que quería seguir continuando como en toda esta parte social y así, pero ya había decidido antes que, que iba a venir a Francia porque quería viajar, quería conocer, quería conocer otros lugares, quería conocer otras culturas y ver qué es lo que encontraba como en otro lado y ver qué era lo que me gustaba. Fue un poco el viaje y el descubrimiento hacia lo que quería hacer. Ok, Y llegué a Francia y llegué a Francia un año como au pair. Estuve un año aquí viajando, conociendo y todo y después apliqué para hacer un máster y hice una maestría en economía social porque, bueno, en todo esto sí estaba bien padre dedicarse a lo social, pero me seguía haciendo falta una formación o algo más para poder aspirar a algún puesto o alguna otra categoría que no fuera voluntariado y para poder tener no solo experiencia de campo, sino también experiencia académica que respaldara lo que yo quería hacer. oye, ahorita que dices eso, ¿cómo es vivir de ayudar a los demás? Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas y a veces dices, estoy hecha para hacer esto, o sea, no sé cómo ayudarte. Pero también te ayuda Sí, a ti, te ayuda a crecer como ser humano. O sea, ayudar a los otros a mí me ha ayudado a ser una mejor persona yo misma.
creo que me ha ayudado a terminar de descubrirme y encontrar cómo puedo mejorarme. Claro. Oye, y en este viaje de descubrimiento personal que nos has venido platicando, me gustaría como saber cuáles son esos 3 aprendizajes, así los que tú dices uno, 2 y 3, que puedes compartirnos y que te han ayudado a descubrir esa Daniela que hoy está aquí. Hacer cosas buenas por los demás sí es gratificante, sí remunera y sí paga bien. Entonces yo creo Qué que ese es chido. mi primer aprendizaje. Sí te hace sentir bien, sí puedes irte a dormir Súper. tranquilo todos los días diciendo, sí, pues lo que hice hoy estuvo bien. Okey. Creo que otro Sí. aprendizaje que he tenido en todo este camino también es el ser agradecido. Si agradeces lo que tienes y si haces las cosas desde el amor y desde la parte de tener vocación de servicio y desde hacerlo no solo por lo que vas a obtener el día de mañana y por tener una recompensa, es bueno, o sea, vivir con gratitud es bueno en general, ¿sabes? Claro, Y es el, mucho mejor agradecer que quejarse, ¿no? claro, ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Claro, Sí, y el tercero, bueno, que los límites te los pones tú, que el atreverse súper. está bien, ¿no? O sea, eres capaz de hacerlo todo realmente. O sea, los límites están en nuestra cabeza nada más. Y si hoy intentaste algo y no te funcionó, pues mañana rompes la hoja y puedes volver a comenzar. Qué chido. Muchas gracias por contarme en eso. Fíjate que quisiera preguntarte nada más, regresar un poco a esto que estás haciendo hoy. Trabajas en Toulouse para una asociación. Sí me gustaría saber qué estás haciendo ahí y por qué decides unirte. Bueno, después de que terminé la maestría, tenía que hacer prácticas en algún lado y en un inicio hice prácticas para otra asociación, no para la que trabajo ahora, que vende artículos de segunda mano. Es un gran almacén que trabaja que trabaja la economía circular. ¿Ok? Trabaja en economía circular y venden artículos de segunda mano. Todo esto que nosotros creeríamos que se tiene que tirar a la basura, no, ellos lo venden. Ok. Entonces, esta organización se llama Emmaus y Emmaus digamos que fue mi primera puerta, porque yo durante la universidad trabajé mucho en temas de migración, cómo buscar la integración económica de los migrantes por la economía social. Trabajé totalmente en pro de migración para niños y para mujeres. Ese era mi tema de investigación. Y entonces, te digo todo esto porque, bueno, tuve esta primera experiencia y ellos fueron como mi primera puerta a trabajar con personas en situación vulnerable, principalmente migrantes y mujeres. Ok. Y después de haber estado con ellos, pues hice prácticas con ellos, se acabó el contrato que teníamos y buscaba algo más y encontré una asociación que es en la que estoy hoy, que se llama Liam Horizon Dance, que es lazos, horizonte y baile. Ok. Y aquí lo que hacemos principalmente es promover acciones culturales, educativas y sociales para personas vulnerables. Súper. Principalmente familias, mujeres y los primo arribantes, que son las personas que acaban de llegar a Francia y que no tienen un lugar, pues sí, no tienen un lugar donde estar y que están buscando la integración social y económica en la sociedad. El tema y el fenómeno de la migración es algo que me fascinaba y que me impresionaba un montón cuando llegué aquí porque no conocía nada y porque es similar a México, es que Francia es una migración de pasaje. Ok. Es una migración de Vas de paso, paso. perdón. Sí, es una migración de paso como... Bueno, hay mucha gente que sí busca quedarse, pero hay muchos otros que solo van en camino para llegar a Inglaterra. Ok. Entonces es como nosotros con Estados Unidos y eso me llamaba mucho la atención. Y bueno, todo esto para decir que encuentro esta asociación y trabajo principalmente en mediación cultural para familias y mujeres y en acompañamiento y ayuda a la escolarización de los niños, porque todos estos niños tienen dificultades de aprendizaje, Sí. porque desafortunadamente no tienen apoyo en casa a veces para hacer sus tareas y no tienen ningún acompañamiento extra y entonces lo que la asociación hace es darles este acompañamiento académico y también el acompañamiento social para ayudarles a
saber que existen algunas otras actividades y hay muchas actividades culturales alrededor del baile y alrededor de visitas y salidas y pues me parece que es bastante productivo porque el primer paso es la educación y entonces pues el que les abras un poco este horizonte hacia otras oportunidades y alternativas, pues es un gran paso. Y además la asociación está en un sector marginado, digamos, en uno de los barrios prioritarios, Ok, que no se compara a lo que podríamos tener en México, pero bueno, es un barrio que tiene dificultades económicas y que tiene mucha presencia de personas migrantes, ok, principalmente. Entonces ellos lo que hacen es, la ciudad encamina muchas acciones a esos barrios porque lo que quieren evitar es la segregación. Buscan y trabajamos en pro de la mezcla de culturas y de la igualdad de todos. Y bueno, también otra de mis funciones es trabajar por la parte de la inclusión por el trabajo, la inclusión económica. órale. Eso son un montón de cosas, Sí. las que me has venido platicando. Y quiero como nada más preguntarte, como para resumir todo esto, si pudieras decirnos una palabra que te recuerde a cada lugar en el que has vivido, ¿cuáles serían? Ok. Voy de atrás para adelante. Sí, Mina, raíces. ok, Jalapa, familia. Chiapas, Chiapas y San Cristóbal. eh, Descubrimiento y aprendizaje. Ahí voy a decir un pilón, lo siento. sí, Y después Toulouse. Toulouse sería amigos y experiencia. súper. Daniela, quiero pasar a la parte final del programa, que es una serie de preguntas rápidas. Em, ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en lo social y todavía no lo ha hecho? Que lo intente. Le recomendaría que intente cambiarlo, como decíamos hace rato. A veces estás perdido y no sabes si te gusta o no te gusta algún tema, entonces puedes buscarlo sobre el tema que crees que te gusta, lo buscas, lo intentas, lo pruebas. Yo a todo el mundo le recomendaría que lo prueben. Si no intentas hacer algo, te vas a quedar en el mismo lugar siempre. Y lo peor que podemos hacer es tener miedo. Ok, Entonces, pues recomendaría totalmente que no tenga miedo, que lo intente y que, que ¿qué puedo decir sobre eso? Yo creo que si te equivocas no pasa nada. O sea, lo peor que puede eso, que lo peor que puede pasar es que te equivoques, realmente. Crecimos muy mucho creyendo que equivocarse estaba mal y que el fracaso estaba mal y que teníamos que estar ocupados siempre. Y yo creo que es totalmente falso. Creo que la vida está para equivocarse. O sea, te puedes equivocar cuantas veces quieras, solo no te quedes tirado cuando te equivocas. Hay que levantarse y ver qué sigue. muy bien. Si pudieras crear algo que ayude al mundo, ¿qué sería y por qué? Mm, Crearía una maquinita de buenas acciones, hablando de eso. Crearía Muy bien, una maquinita que por cada buena acción no te diera 3, sino te diera 10 acciones buenas. qué chido. Como que te diera puntos. Por cada buena acción te fuera dando puntos para que en este mundo tan competitivo realmente todos quisiéramos ganar muchos más puntos y entonces hacer muchas más cosas buenas por los demás. Qué chido. ¿Libro, película o documental que recuerdes con más cariño y por qué? Creo que libros tengo dos, entonces voy a Ok, hacer trampa. Voy a hacer sí, trampa, porque en la parte, como estuvimos hablando un poco más de también de lo académico y lo profesional y un poco todo este ámbito personal, entonces te voy a decir los dos. En un poco más académico y en todo este cambio, me gusta mucho uno que se llama Dios Capitalismo, que de hecho lo descubrí en francés, ok, pero es un autor francés, pero que vivió en Chiapas y que órale, habla de todo el cambio, en francés es adieu capitalismo, que es toda la parte de
habla de las comunidades zapatistas principalmente. Órale. Y cómo todo el modelo y la transición que ellos hicieron, y lo compara como con la sociedad, como si todos viviéramos en una sociedad de caracol, que es las estructuras de los zapatistas. Entonces, pues él dice que viviríamos de una forma más organizada y habla principalmente de eso. Y me parece muy interesante porque tengo las dos posturas, ¿sabes? El que ya vive aquí y el que es francés y vivió allá, y es como una visión un poco más extranjera de lo que está pasando en México, pero habla de diferentes temas, educación, economía, y entonces me gusta mucho para la parte académica. Y el segundo que me gusta, que tiene toda esta parte espiritual y de volver como al yo interior, y habla de los pasos que te ayudan a como no reencontrarte, pero como esta parte de las respuestas están en ti mismo, que hemos venido hablando también a lo largo del episodio, es El alma del mundo, que también lo leí el año pasado, y lo leí en un periodo en el que no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien o no, y que era como un comenzar para mí de nuevo porque iba a terminar el máster y así. Ok. Y me recordó un poco toda esta parte que me gusta mucho de, pues, te puedes reinventar cuantas veces quieras en el camino, no pasa nada. Entonces se llama El alma del mundo y es de Frédéric Lenoir, de Federico, en traducción sería Federico Negro, pero bueno. Muy bien. Se oyen bien chido, la neta. Daniela, quiero pasar a la última pregunta del programa. Agradecerte tu tiempo, agradecerte que nos compartas todo este viaje, todo esto que has ido descubriendo a lo largo de estos años. Y la última pregunta sería, ¿cuál es tu frase favorita o tu frase que más te genera inspiración? Mi frase favorita. Siempre digo muchas frases, entonces es complicado. Las frases acompañan mi vida, entonces es complicado decidirse, pero sí, tengo una frase que me ha acompañado desde hace mucho tiempo, que es: sueña, nunca dejes de soñar. Si pones tu alma y tu corazón en un sueño, el mundo conspira para ayudarte a conseguirlo. Y creo que a mí me ha servido el acordarme que si eres testarudo y te pones un objetivo y no descansas hasta que lo logras, así es. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistas. Muchas gracias por escucharnos. Para ponerse en contacto con Daniela, pueden mandarle un mail a danielayoungm@gmail.com. Si te latió este episodio y también quieres formar parte de este show, escríbenos a hola@altruistats.com. Será un placer platicar contigo. Hasta pronto.